Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Hola, bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos titulada Yo Soy. Esta es una serie que tiene como propósito estudiar, comprender y poner en práctica las enseñanzas, las promesas y todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros al revelarnos su nombre, lo cual primeramente lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, de ello vamos a hablar en un momento más, y posteriormente cuando Jesús hace referencia, ¿verdad?, usando el mismo pronombre yo soy, su nombre personal, aplicado en distintas ocasiones, en 7 ocasiones básicamente en el Evangelio según San Juan. Ok, entonces le invito para que esté ya dispuesto y listo con su mente, con su corazón, al igual de que si quiere acercarse a algunos elementos para su estudio, que puede ser alguna libreta, alguna pluma, y su Biblia, obviamente, y poner mucha atención. Como se trata de un video, usted puede hacer pausa en cualquier momento para tomar nota. Bien, vamos entonces a proceder. Voy a pasar a la presentación y vamos entonces a iniciar. Perfecto. Entonces, Dios nos revela su nombre. Dice aquí este primer título: Dios revela su nombre cuando se encuentra con Moisés en el monte Horeb. Recuerde usted la historia bíblica en Éxodo. Básicamente nos habla de que el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto, de que Dios ha llamado a un hombre, Moisés, y que este hombre ha pasado 40 años de su vida viviendo en el palacio de Faraón, otros 40 años que está en este momento viviendo en el desierto, y es donde se encuentra con Dios, y de ahí ser enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, que le tomará otros 40 años de su vida. En este momento Moisés tiene dudas acerca de quién es Dios, acerca de qué debe de contestar si el pueblo de Israel le pregunta, y entre otras cosas, pues no sabe cuál es el nombre del Señor. Bueno, Dios le responde a Moisés y le dice: Yo soy el que soy, y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, esto es muy interesante, porque cuando hablamos de nombres, obviamente pues uno piensa pues en ciertos fonemas, ¿verdad?, que identificamos precisamente como un nombre. No pensamos en frases, por ejemplo, que tienen que ver con acciones, ¿verdad?, en este caso. Pero este no es la única ocasión, ni el único lugar, ni el único pueblo donde sucede esto. En general, uno puede decir que si no todos los nombres, por lo menos la gran mayoría, provienen de significados, ¿verdad?, que están asociados con ciertas cosas. Por ejemplo, entre las tribus de indígenas en Norteamérica, pues algunos nombres como por ejemplo ojos de lechuza, ¿verdad?, no sé, en el idioma de ellos, para hablar de alguien que pues tiene una capacidad de mirar, por ejemplo, en la noche. Bueno, en este caso yo quiero decir lo siguiente. ¿Por qué es importante el nombre de Dios a la luz de la palabra del Señor? Porque son importantes los nombres, ¿verdad?, cualquier nombre del cual estemos nosotros hablando. Para empezar, el nombre no es solamente un apelativo. ¿A qué nos referimos con apelativo? Nos referimos simplemente a la palabra que asociamos, ¿verdad?, con alguien, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, Nuevo León, inmediatamente usted piensa ¿en qué? En el estado en el cual vivimos,
¿sí? O cuando yo digo, por ejemplo, gato, ¿qué piensa usted? Pues en ese animalito, ¿verdad?, que maulla. Por lo regular, la mayoría de los nombres de los animales pues nos hacen precisamente pensar en el animal en sí mismo, no en características que tenga ese animal, sino simplemente en el animal en sí mismo. Lo mismo ocurre con los nombres de las personas. Nosotros tenemos por costumbre utilizar nombres simplemente porque nos gustan, porque nos llaman la atención, porque así se llamaba mi tío, porque así se llamaba mi papá, y eso es lo que los nombres que solemos asignarles a los recién nacidos. Nada que ver con el carácter de esa persona, con características de su vida, ¿verdad?, de su persona, de su manera de ser. Esto no lo estamos nosotros pensando así. De pronto, a veces sí nos interesa saber qué significa un nombre. Yo, por ejemplo, mi nombre significa, Daniel significa Dios es juez. Y a mí me gusta ese nombre y a mí me gusta su significado. Sin embargo, no quiere decir que eso tenga que ver con mi personalidad necesariamente, ¿verdad? Porque, pues en el caso bíblico, los nombres se relacionan con el carácter o la personalidad del individuo. Y tenemos entonces varios casos. Hablemos primeramente de Abraham, ¿sí? Si usted revisa el texto bíblico en el libro de Génesis, encontrará que el nombre de Abraham tiene básicamente dos. El primero, antes de que le cambiaran el nombre, es una variación muy simple. Una letra de más, una letra de menos, ¿sí? Abraham era su nombre sin H al principio, y después agregándole una H en medio, Abraham fue su nombre después de que Dios habló con él. Ahora, esa simple letrita hacía una gran diferencia en el significado del nombre de él. En el primer caso significaba Dios Padre enaltecido. Y podría ser un nombre, ¿verdad?, que hablara de su jactancia, ¿verdad?, de su orgullo, qué sé yo. Sin embargo, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, después de prometerle una gran descendencia, el nombre que ahora le asigna quiere decir Padre de multitudes. Ese nombre en sí mismo tenía que ver con el carácter de Abraham, con su persona, pero también con su fe, ¿verdad?, sobre todo con su fe. Porque pues Abraham no tenía hijos ni vísperas de que pudiera tener alguno. Y sin embargo, Dios le estaba diciendo que iba a ser padre de multitudes. Y uno diría, bueno, pues cuando ya tenga los hijos, entonces que le cambien el nombre. No, él tenía que cambiarse el nombre antes de poder tener siquiera la esperanza de tener un hijo, o la idea de que ya había un hijo en camino. Y pues eso tenía que hacerlo saber a la gente, ¿verdad? Y de esa manera, pues expresar su fe y su confianza en Dios. Lo mismo sucede entonces también con el nombre de Jacob, su nieto de Abraham, ¿verdad? Recuerde que Abraham tuvo hijos, y fue Isaac tuvo hijos, fue Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces Jacob, nieto de Abraham, su nombre, ¿por qué razón? Pues porque quiso salir antes que su hermano, ¿verdad? A la hora de nacer, le ponen por nombre Jacob, lo cual significa suplantador, inclusive significa engañador. Imagínense la mamá de Jacob llamándolo a comer. ¡Hey, engañador, ven a comer ya! ¡Hey, engañador, ve a traer agua para la comida! O sea, era algo verdaderamente curioso. Pero ese era el nombre que Jacob tenía y que describía así, en definitiva, su manera de ser. Cuando Jacob se encuentra con Dios, Dios le cambia el nombre, y ahora ya no se va a llamar más Jacob, ahora se va a llamar Israel, el nombre que tiene que ver pues con la promesa de Dios para su pueblo, ¿sí? Bien, así sucesivamente vamos a encontrar algunos otros casos bíblicos, ¿verdad?, donde el nombre pues tiene una gran relevancia y se relaciona definitivamente con las personas. Hay algo más también en la importancia de los nombres. Existe un vínculo espiritual, ya sea que ese vínculo sea negativo o que ese vínculo sea positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el nombre de la persona se relacionaba en cuanto a su significado, en cuanto a las características, se relacionaba de manera directa con la vida espiritual de la persona.
Un caso muy concreto de esta situación lo encontramos en la Biblia, en el libro de Reyes y de Crónicas, cuando Dios le da a Elías. Elías estaba huyendo en el desierto, Dios lo alcanza y le da una profecía, ¿verdad?, de lo que él tenía que hacer todavía: ungir a Eliseo, ungir a Eliú, creo que era el otro, no recuerdo ahorita el nombre, y ungir también a Asael. Pero, Eliseo iba a ser ungido como profeta, el otro iba a ser ungido como rey de Israel, pero este tercero, Asael, iba a ser ungido como un rey que tenía que venir en contra de Israel y hacerle daño a Israel. Y más tarde, cuando nos encontramos a Eliseo, que se topa precisamente con este sujeto, Asael, cuyo nombre se escribe H-A-Z-A-E-L, ¿sí? Porque hay otro Asael en la Biblia, un guerrero, ¿verdad?, de los de David, y que se escribe A-S-A-E-L. Tienen básicamente la misma fonema, el mismo sonido, pero se escriben de manera diferente y por lo tanto también significan diferente. Bueno, la relación aquí en cuanto a este Asael es que, con H, es que él iba a ser una persona funesta, negativa para el pueblo de Israel. Un caso también adicional lo podemos nosotros contemplar con con Jezabel, ¿sí? Jezabel, la esposa del rey Acab, en tiempos del profeta Elías. Acab, uno de los peores, si no es que el peor rey que pudo haber tenido Israel. No Judá. Recuerde que en estos momentos Judá ya es una nación aparte y estamos hablando de los reinos del norte, ¿verdad?, de las tribus del norte, conformadas, ¿verdad?, y que se llamaban así, Israel, que tenía su capital en Samaria. Bueno, este rey Acab tenía pues una muy mala reputación, y creo yo que entre sus peores cosas, ¿verdad?, que él tenía, lo que más daño le hacía a la reputación era su esposa, ya que su esposa pues no era israelita y era adoradora de dioses falsos, idólatra, corrupta, y corrompía a sí mismo también a Acab, el cual venía a ser básicamente una marioneta en manos de Jezabel. Así que aquí el individuo extremadamente perverso era esta reina Jezabel, la cual quiso en un momento dado también matar a Elías, y Elías tuvo que salir huyendo para que no pudiera hacerlo. Imagínense el grado de maldad que había en esta mujer. Si nosotros estudiamos un poquito más a fondo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a dar cuenta que las personas tienen responsabilidad en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus decisiones delante de Dios, y no pueden escapar de esta responsabilidad, como trató de hacerlo Adán y trataron de hacerlo Eva, echándole la culpa a la serpiente. La serpiente también tuvo una responsabilidad, ¿sí? Pero, a final de cuentas, cuando una persona se vuelve un títere del demonio o de los demonios, pues uno podría decir, bueno, está controlada por esos demonios. Y podemos nosotros entonces entender que Jezabel estaba siendo controlada por ciertos espíritus, ¿verdad?, demoníacos, perversos, los cuales prevalecieron, ¿sí?, a lo largo de los siglos, y se vinieron a manifestar una vez más cuando Juan escribe a las iglesias en el Apocalipsis, a una de las iglesias. Esta iglesia se le señala que hay una mujer en esa iglesia, y a la cual llaman Jezabel. No necesariamente esa mujer tenía por nombre Jezabel, pero podemos nosotros entender que ese espíritu que dominaba a esta reina malvada estaba dominando también a esta otra mujer en aquella iglesia en Apocalipsis. Así que, pues ahí es donde encontramos esos vínculos pues muy, muy tremendos, ¿verdad?, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, cuando el nombre pues habla de una relación real y directa con Dios, o cuando el nombre habla
de una perversidad, de una maldad. En nuestro país hay un nombre muy importante que nosotros no debemos dejar de tener en vista, y es el nombre Guadalupe. Ya sabe entonces a qué me refiero. Podríamos tratar de investigar qué significa en sí mismo el nombre Guadalupe, pero no necesitamos, simplemente nos damos cuenta que es un nombre relacionado directamente con la idolatría. ¿Sí? En nuestro país ese es uno de los nombres más importantes en cuanto a la relación espiritual negativa, ¿sí? Que se enfoca directamente a la idolatría. Yo le aconsejo que si hay alguna cosa o alguna persona en su vida o alguien, ¿verdad?, que usted conoce, que tiene ese nombre, ¿verdad?, porque se lo pusieron de pequeño, porque seguramente se lo pusieron precisamente por hacerle honor a esta entidad espiritual, ¿sí? Yo le aconsejo que pues deje de usarlo, que use mejor otro nombre, ¿verdad?, diferente a ese, y que pues vaya en oración delante del Señor para que Dios lo libere de cualquier vínculo espiritual en cuanto a ese nombre. Bien, vamos a proseguir entonces en nuestro estudio. ¿Qué significa el nombre Yo Soy? Vamos otra vez entonces a este momento en que Dios se revela a Moisés para enviarlo a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y entre otras preguntas, la pregunta que Moisés hace es: si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Para este momento, pues a mencionar el nombre de la deidad, ¿verdad?, a la cual se estaba sirviendo, era muy importante, ¿sí?, para poder saber de quién se trataba, porque estaban en medio de una gama de otras deidades, sobre todo en Egipto, ¿verdad?, habiendo tantas deidades. Recordamos a Ra, a Osiris, entre otros dioses que tenían los egipcios, dioses que pues cuyos nombres estaban relacionados con la idolatría, con la maldad, con el ocultismo, en fin. Ahora, Dios le dice a Moisés que su nombre es Yo Soy. Bueno, ¿por qué no le dijo Dios a Moisés: me llamo Jehová, me llamo Yahvé, me llamo Olam, me llamo Roí? No, le dijo: me llamo Yo Soy. Mi nombre es Yo Soy. Y así lo dice: y con este nombre se me conocerá para siempre, dice el Señor. Es aquí muy conveniente entrar en un estudio más profundo de lo que significa Yo Soy, ¿verdad?, en este contexto bíblico de Éxodo 3, pero solamente vamos a mencionar en este momento que este nombre, que llega a nosotros del idioma en que se dijo originalmente, el hebreo, pues conocer un poquito acerca de lo que es este idioma, el hebreo, de su gramática, por ejemplo. Las palabras en hebreo se escriben de derecha a izquierda, no como nosotros, que es de izquierda a derecha. No llevan vocales como nosotros. Por ejemplo, mi nombre Daniel tiene 3 vocales, la A, la I y la E, ¿verdad? Y las otras son consonantes: D, N, L. En el caso de las palabras en hebreo, se usaban regularmente solamente las consonantes, pero los israelitas, ya familiarizados con estas palabras, añadían las vocales sin que estuvieran escritas, ¿sí? Ahora, actualmente, como ya no hay esa tradición, el idioma hebreo pues se escribe ya con ciertas vocales que se usan por medio de puntitos agregados para saber qué vocal se tiene que decir. Por ejemplo, la palabra Roí, ¿verdad?, que son 2 letras consonantes, se le agrega la O simplemente por entendimiento. ¿Y qué significa Roí? Pastor. En este caso, Dios le revela un nombre a Moisés, ¿verdad?, relacionado con un verbo, el verbo ser. Y tiene que ver precisamente con los tiempos, ¿verdad?, de la gramática: presente, futuro, pasado, presente activo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nos revela en primer lugar el nombre Yo Soy que Dios le da a Moisés? Nos revela su eternidad.
que es el mismo Dios que ha existido por los siglos de los siglos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Que es el mismo Dios que le dio la promesa a Abraham de hacerle una gran nación, que confirmó la promesa en Isaac. Por eso Dios le aclara también: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad?, que ese mismo Dios vive y sigue viviendo porque Él es eterno, y por lo tanto con Él, ¿verdad?, pues todo lo que tiene que ver con sus promesas, por ejemplo. Entonces se revela la eternidad de Dios en primer lugar, revela que Dios está activamente presente, ¿sí? Parece que dijimos aquí un comentario, ¿verdad?, en la gramática del idioma. El presente activo quiere decir algo que está sucediendo en el momento y que está precisamente sucediendo, ¿verdad? Está activo, no es un presente pasivo, ¿verdad?, en el cual, por ejemplo, decimos esa silla está colocada en ese lugar, esa silla está teniendo una acción pasiva, no se mueve. Pero si un animalito pasa corriendo, un gato, un perro, ese perro va corriendo, entonces es un presente activo. Discúlpeme la comparación, lo que trato es simplemente de que entendamos lo siguiente: Dios no está presente pero pasivo, o sea, sin hacer nada. No, Él está actuando, aunque nosotros no sepamos. Creo que esto es relevante, pero aunque nosotros no sepamos lo que Dios está haciendo, Él está actuando. Le recomiendo por ahí que escuche una alabanza, ¿verdad?, que tiene que ver con eso. Siempre está obrando, Dios siempre está obrando, ¿sí? Y creerlo firmemente en su corazón. Él está trabajando en este momento, aunque nosotros no lo sepamos. Lo interesante aquí, yo por lo menos lo tengo como testimonio en mi vida, es que al cabo del tiempo uno se da cuenta de lo que Dios estuvo haciendo. Quizás uno no lo sabe en el momento, pero Dios está haciendo. Y si pensamos un poquito, para cuando Dios está hablando aquí con Moisés, hay un pueblo viviendo en Egipto que está en esclavitud, que no sabe si algún día va a salir de esa esclavitud, que se ha conformado a esa vida, y que probablemente muchos de ellos están pensando que el Dios del cual les hablaron, el Dios en el cual creían sus padres, pues se ha olvidado de ellos y que no está haciendo nada porque no ven que Él esté haciendo nada. No saben que en ese momento Dios está hablando precisamente con Moisés para darle la misión de ir a rescatar al pueblo de la esclavitud. Ellos no lo sabían, pero Dios ya estaba actuando, ¿sí? Entonces Dios está activamente presente. Y lo tercero que nos revela el nombre de Dios es su fidelidad al pacto. Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? Y en esa promesa estableció un pacto con él, ¿verdad? Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él había de cumplir su promesa. Entonces, Dios dice: yo soy. ¿Qué quiere decir con esto? Estoy al corriente de que tengo un pacto con ustedes y que estoy trabajando ya en eso. Estoy con mi pueblo. Vamos adelante entonces. ¿Por qué es importante el nombre de Dios? Yahvé, Adonai, Jehová. ¿Por qué? También antes, permítame un segundo, ¿de dónde aparece esta palabra Jehová o Yahvé? Aparece precisamente de esas 4 consonantes. Permítame un segundo, voy a mostrarle en pantalla. Déjeme nada más aquí ponerlo por un momentito a un lado. Y voy a mostrarle en pantalla estas 4 letras. Le dije, la primera de derecha a izquierda es una Yud, luego otra que sigue como una casita, es una G, luego otra que está así como un paréntesis, es una Bab, y luego se vuelve a poner otra vez la misma de tipo de casita, que es una G. Entonces es Yud, G, G, Bab, G. Como si usted deletreara en español su nombre, yo por ejemplo mi nombre, deletreara solamente las consonantes, sería D-N-L. No es mi nombre, y si trato de pronunciarlo, mi nombre no es D-N-L. Hay vocales en medio que tengo que usar para que suene como es mi nombre, Daniel, ¿sí? Necesitamos las vocales. Pues aquí necesitamos las vocales para que este nombre, que está con estas 4 consonantes, pueda pronunciarse. Sin embargo, para la mentalidad
del israelita esto era algo sumamente sagrado. El nombre de Dios era algo sumamente sagrado y pues no era posible que cualquier ser mortal, pecador, indigno, se atreviera a pronunciarlo, ¿sí? Así que no es que ignoraran cuáles eran las vocales, simplemente omitían pronunciar ese nombre. En su lugar, pues mencionaban otros nombres. Regularmente usaban Adonai, que significa Señor, ¿sí? Elohim, tal vez, ¿verdad? O simplemente el sufijo el, relacionado con cualquier otro apelativo, que sería el Olam, el Roí, etc. Bien, vuelvo entonces a donde nos encontrábamos en cuanto a la relevancia del nombre de Dios para Israel. Este nombre de Dios era importante porque nos habla que Dios es verdadero Dios, ¿sí? Como Dios ya está diciendo, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo no me he olvidado, yo soy el mismo, yo soy un verdadero Dios. Soy Dios de verdad, el Todopoderoso. Yo he dicho que soy el Todopoderoso y lo soy. Y cualquiera que pretenda ponerse a mi par, no puede hacerlo. Y lo vemos en la confrontación que va a venir más adelante entre la fe de los israelitas, en este caso la fe de Moisés específicamente, y la fe de los egipcios. Y sí, a lo mejor aquí los israelitas que estaban viviendo en esclavitud estaban en entredicho. Pero esta fe, pues bueno, está puesta en un Dios verdadero, en el Dios real. Y cualquier otro Dios que pretende equipararse, pues no puede hacerlo. Por eso era importante decir, nuestro Dios, el Dios que nos ha dado este nombre, es el verdadero Dios. Los demás, Ra, Osiris, son ídolos. En todo caso, hay demonios detrás de ellos, pero los demonios no tienen el poder de Dios. Segundo, el nombre de Dios es garantía de todas sus promesas, ¿sí? Ya te lo dije. Yo te dije que esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Ahí tienes la promesa, yo te lo estoy diciendo. Fíjese bien cómo hacemos aquí el uso del pronombre yo para asegurar que sí se va a cumplir con las promesas. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, hay muchas promesas que ya tengo hechas al pueblo de Israel y las voy a cumplir, es garantía. Mi nombre está de por medio. Y en tercer lugar, el nombre de Dios nos debe llevar a una relación íntima y verdadera con Él, ¿sí? No es lo mismo tratar de relacionarse con una idea etérea, ¿sí? Con una, por ejemplo, discúlpeme la comparación, y si tiene hijos, ¿verdad?, que usted les ha enseñado creer en este individuo que trae regalitos en Navidad, será mejor que les pida que se tapen los oídos, porque yo voy a decir lo que es, ¿verdad? Y usted y yo lo sabemos. Usted es adulto, yo soy adulto y sabemos, y yo creo que los niños también deberían de saberlo. Santa Claus no existe. Pero el pequeñito, imaginariamente, y hay un montón de películas que están relacionadas con eso, el pequeñito sí trata de hacerse una relación con ese individuo que no existe. Pues esto es ridículo. ¿Y cómo voy a relacionar con algo que no existe? Sin embargo, Dios dice, yo sí soy real. Recuerde lo que Jesús le dice a aquella mujer, ¿verdad? Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en verdad. ¿Sí? Entonces, el nombre de Dios, cuando Él nos dice yo soy, tiene que llevarnos, ¿verdad?, a esa relación íntima y verdadera con Él. Voy a avanzar. Ahora, Jesús se identifica a sí mismo como el yo soy. En el Evangelio según San Juan, en repetidas ocasiones, Jesús va a usar esta frase, voy a llamarle nombre propio. Voy a llamarlo así, nombre propio, yo soy, porque es el nombre propio de Dios. Dios así lo reveló. Y Él lo va a usar, ¿sí? Él va a decir, yo soy. O sea, Él está diciéndonos básicamente que Él es Dios, que Él es el mismo que lo mencionó allá en el monte Oreb, se lo dijo a Moisés. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús se identifica con yo soy,
va a haber reacción al respecto, una reacción que nos confirma precisamente que no está usando simplemente el verbo yo soy, ¿verdad? Como se usa yo estoy, yo vine, yo fui. No, aquí está usando esto como un nombre propio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Él está poniendo nombre y apellido. Nombre yo soy, apellido el buen pastor. ¿Sí? Entonces la gente que lo escuchaba sabía que él estaba haciéndose esa atribución y había reacción al respecto. Para empezar, la de escribas y fariseos y doctores de la ley y toda esa élite, perdón, toda esa élite de religiosos celosos de la ley y que veían con escándalo y oían con escándalo las aseveraciones de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, yo soy. Y cuando lo hace, los judíos, los escribas, los fariseos toman piedras para arrojárselas, pero Jesús se esconde y sale del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Juan 8:59. ¿Cuál es la reacción aquí de los escribas y los fariseos? Querían matarlo, ¿verdad? Querían matarlo. Claro. ¿Por qué querían matarlo? Porque se estaba atribuyendo a sí mismo su carácter de Dios. Esa misma aseveración de Jesús va a provocar también en una reacción en los discípulos, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción en los discípulos? Dice en Juan 20:31, pero estas cosas, o sea, todo lo que se habló en el Evangelio según San Juan, bueno, porque Juan es el que está escribiendo, ¿verdad? Dice él, se han escrito. Todo lo que escribió Juan, ¿verdad? En relación a Jesús, se escribieron ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que este aumento de la fe, ¿verdad? Este crecimiento de la fe, nos lleve a una vida verdadera en el nombre del Señor. Vida en su nombre, para que tengamos vida en su nombre, en el yo soy. Cuando tú te relacionas con el yo soy de Jesús, tú estás adquiriendo vida, ¿verdad? Para ti mismo, para que tengamos vida, y estás haciendo que tu fe vaya en aumento. Por eso la reacción aquí que debería de haber en el creyente es esa, precisamente saber que Jesús es el yo soy, me debe llevar a una fe que crece. Y finalmente hablemos de que hay una reacción también en los discípulos, pero también en nosotros, en nuestra relación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Conocerle como yo soy, Dios mismo, alcanzar las promesas relacionadas con cada yo soy y crecer en fe y en relación. O sea, la reacción esperada en el creyente, en usted, en mí, una vez que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que entendemos y concertamos en que Él es el yo soy, nos debe llevar precisamente a entender, a comprender que estamos tratando directamente con Dios mismo, que Él ha hecho promesas y que Él es fiel a sus promesas, ¿verdad? Promesas que vamos a encontrar en el estudio de cada uno de los yo soy, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera. ¿Qué promesas están vinculadas y cómo podemos nosotros apropiarnos de ellas, ¿verdad? Y de esta manera que nuestra fe vaya creciendo y vayamos teniendo una relación más real y más profunda con Él. Hasta aquí vamos a dejar este estudio del día de hoy, ¿sí? Espero que haya sido de mucha bendición para usted. Y lo invito a que siga adelante, ¿verdad? A poner por obra lo que hemos aprendido, no solamente que quede en conocimiento empírico, sino que sea una experiencia de vida. A que se proponga seguir con este estudio, son varios estudios. Para empezar, le digo que hay 7 yo sois en el Evangelio de Juan y hay 3 más en el Apocalipsis, y pues la idea es que abordemos cada uno de ellos. En algunos de ellos el material es extenso, así que sí, este es un estudio que nos va a llevar un buen rato, pero yo le invito a que esté al pendiente, ¿verdad? Que se suscriba al canal para que reciba la notificación de cuando
va a ver cuando se sube el siguiente video y pueda seguir adelante usted con este estudio y con esta oportunidad de crecer en su vida. Le invito también a que comparta, ¿sí? A que le pueda usted proporcionar la dirección, ¿verdad? Esto está en YouTube, ¿verdad? El acceso a la página, ¿verdad? Para que otras personas también puedan tener oportunidad de recibir esta enseñanza y, ¿por qué no?, de que de pronto alguno de ellos, ¿verdad?, venga al conocimiento de Cristo, se entregue a los pies del Señor o encuentre una respuesta a lo que tiene en su corazón, a su necesidad, por medio de estos estudios. Ayúdeme usted en este compartir y ayúdeme también a orar por esto. Yo voy a pedir que hagamos una oración en este momento. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos este tiempo y esta oportunidad para estudiar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra cumpla su propósito, pues tú la has enviado, Señor, y no volverá a ti vacía, que lleve fruto y lo lleve en abundancia, Señor. Bendice a cada una de las personas que están siguiendo este estudio y una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu precioso nombre. Amén. Sí, mi pueblo.